acompañado de Frida Durán y Janet Calvo. Y el día de hoy quisimos hacer este en vivo por los hechos que se han dado en Venezuela. Venía dándose un plan por parte de Estados Unidos, un cerco ya no nada más económico, de por sí grave, y que ha dañado a millones de familias en Venezuela, sino que se animaron a enviar a una flota de buques militares, portaaviones y más de 15,000 efectivos por parte del ejército de los Estados Unidos. Y el día de hoy en la madrugada se atrevieron a hacer lo que parecía que no era posible. Tomen registro de eso, son capaces de eso y más. Muchos, por conocimiento de la historia, ya lo sabemos, tú allá seguramente lo sabes, pero desgraciadamente a veces los pueblos olvidan pronto, o de plano están en otros temas, la sobrevivencia, por ejemplo, el vivir el día a día. Pero este acontecimiento trágico señala este 2026 con un inicio muy oscuro. Por eso difundimos el primer cartel que me mandó Frida con este fondo negro. ¿Qué pasa en Venezuela? Y parece muy obvio, y sin embargo queremos desde Coyoacán fijar una postura muy clara de repudio. No basta la condena, no basta reprobar, sino tenemos que repudiar y utilizar todos los medios jurídicos y políticos, pero también sociales, para hacer frente a esta gravísima amenaza que son ahora los Estados Unidos de Donald Trump. Venezuela está a varios miles de kilómetros de Estados Unidos y fueron acusados de ser un gobierno populista, como han acusado al de México. Acusaron al gobierno de Venezuela de ser un narcoestado, como están acusando al gobierno de México. Y están además en la codicia de apoderarse del petróleo, los minerales y los recursos naturales que tiene Venezuela, como también los tiene México. Hay otra coincidencia, por si te queda duda de la importancia de este tema. Ellos allá tienen una derecha, una oposición corrupta, traidora y entreguista. Y aquí en México también. Como lo han demostrado sendos comunicados del dirigente del PRI y de dirigentes del PAN que respaldan la intervención, y ya llevamos varios meses escuchándolos pidiendo al gobierno de Estados Unidos una intervención militar en nuestro país. Entonces, hablar de Venezuela en este momento es hablar también de México, es hablar de América Latina, en donde no hay similitud. Y ojo, esto es muy importante, es que Estados Unidos no necesitará mandar una flota de marines a nuestro país, porque vivimos pegaditos. Ellos pueden, con la mano en la cintura, cruzar el río Bravo y tomar las acciones que quisieran hacer. No basta con decir que no lo vamos a permitir. ¿Qué vamos a hacer para no permitirlo? ¿Tenemos conciencia de la gravedad de lo que venía ocurriendo? Bueno, cerramos un 2025 en el que, después de 2 años de ver una masacre de todo un pueblo como es el pueblo palestino, particularmente en la Franja de Gaza, pues parece que cualquier esfuerzo que podamos hacer en el mundo para detener estas infamias y estos crímenes cometidos de unos estados sobre otros parecerían inútiles. Ya veíamos esta escalada en contra del pueblo venezolano y de su gobierno particularmente. Oigo a los merolicos de la televisión, vi Televisa unos minutos, lo poco que aguanté,
y hablaban de la grave crisis, de la dictadura de Nicolás Maduro, ya calificando también de esa manera a un gobierno que fue electo conforme a las reglas de su propio pueblo, de su propia autodeterminación. Y lo más grave, como si esa crisis, la que sufre el pueblo venezolano y su economía, fuera producto de la casualidad, cuando en realidad se trata de la consecuencia de medidas que empezaron a aplicar gobiernos como los de Obama, con su banderita de buena onda, Premio Nobel de la Paz. Fue el primero que aplicó medidas de castigo económico que golpeó la economía popular de la mayoría de las y de los venezolanos. Entonces, de pronto se habla como si fuera fortuito, es decir, Cuba acaba de cumplir 64, 67 años de revolución y prácticamente los mismos que lleva de bloqueo. Entonces, si bien no es algo nuevo lo que está ocurriendo en América Latina, y si es una grave afrenta para estos pueblos, pues el pueblo de México, su gobierno que emergió de un movimiento político popular y su partido, Morena, pues debemos estar haciendo un esfuerzo mayúsculo de difusión para defender la soberanía nacional y evitar que con la misma narrativa, el mismo discurso, la misma línea de pseudoargumentos que ha utilizado el gobierno de Estados Unidos para atacar Venezuela, ahora nos queda claro que en cualquier momento se pueden utilizar para nuestro país. Yo con esto cierro. La verdad quería empezar con posturas muy interesantes que se han dado. La presidenta fija postura, condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, con clara violación al artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU no sirve para nada. Ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, ya lo vimos en el caso de Cuba, que se gana con una inmensa mayoría resoluciones para levantar el bloqueo económico que no implica más que hambre, muerte y carencia de todo un pueblo, y sin embargo no sucede absolutamente nada. La ONU no hizo absolutamente nada en Gaza, ni en ninguna otra parte del mundo. Pero bueno, la presidenta es nuestra presidenta, que tiene que ser muy responsable, y respaldamos su postura. Maneja la argumentación que ha ostentado en cada mañanera y que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Pero nosotros sí podemos decir otras cosas. También Morena, la presidenta Luisa María Alcalde, señala que se respalda la posición del gobierno de México, nosotros también lo hacemos, que hace público la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sustentada en el respeto al derecho internacional, la vocación pacifista de nuestro país y la defensa irrestricta de la soberanía de los estados. Desde el partido rechazamos cualquier acción militar unilateral que vulnere el derecho internacional, la integridad territorial de los estados y los principios fundamentales que rigen la convivencia pacífica entre las naciones. Bueno, entonces ya la sabemos, lo que dice la Constitución. Creo que ahí nos quedó a deber Morena. Si bien la presidenta tiene que actuar con suma responsabilidad, Morena tiene que ser una voz muy fuerte, muy contundente, sin que sea irresponsable, pero que repudie, que condene no nada más enérgicamente, que llamemos por su nombre a estos asesinos, porque hasta ahora habían actuado por lo menos
contra 120 ciudadanos que fueron bombardeados y asesinados a sangre fría con bombardeos a lanchas supuestamente cargadas de drogas y que viajaban en los mares aledaños a Colombia y a Venezuela. Pero lo que pasó hoy en la madrugada implica bombardeos a zonas civiles, a infraestructura estratégica como son los puertos y a instalaciones militares. Entonces, ha sido con bombas, ha sido con armas. Habla el Estado Mayor de Trump que por legítima defensa estuvieron en la evacuación o en el secuestro que se hace de Nicolás Maduro. Establecieron varios tiroteos en legítima defensa, dicen ellos, cuando ellos son los que están invadiendo flagrantemente un país. Bueno, la ONU hace una declaración más tibia que mi café y habla de que se sienta un precedente peligroso y ya ni le sigo porque es tan insignificante la ONU que nada más la menciono porque así reaccionó. Rusia condena la agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, la cual causa una profunda preocupación, y calificó la sustracción ilegal del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores de violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente. Y de ahí hay declaraciones de China, de Francia, de Italia, pero yo quisiera leer una que es fundamental y que es la de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La voy a leer textualmente por si tú no lo has captado en X o en las redes. Dice Andrés Manuel López Obrador: estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente, Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial. Presidente Trump, no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones. Usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición. Recuerde que el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo. AMLO. Yo con esto cierro. ¿Cómo lo ves, Janet Calvo? Adelante. Muchas gracias, Gera, por el espacio. Pues prácticamente es importante, vecinos, vecinas de Los Pedregales, que comprendamos este momento, que es un momento histórico importante que a lo mejor no lo estamos visualizando, pero la importancia de lo que acaba de decir el compañero Gerardo es esta agresión militar. Si así entró por Venezuela, va a venir por México y por Brasil, porque ¿qué es el objetivo de Estados Unidos? Es el petróleo y las riquezas naturales. ¿Y qué es lo que tiene Venezuela? Es el petróleo y los minerales, pero sobre todo Brasil también lo tiene y lo tenemos México. Y ese es el gran llamado a que nos tenemos que organizar como ciudadanos, así como se hicieron los Pedregales, como se fundaron, que pusimos una piedra o que los tatarabuelos lo hicieron, así nos tenemos que poner pilas. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos en una familia en una casa, llega y se llevan a tu esposa y te quieren poner otra.
otra esposa con unas reglas, que esto se llama tiranía. ¿Y qué es lo que está defendiendo? No es el presidente Maduro, es un pueblo, es un territorio, es la soberanía de los recursos, porque pongámoslas en términos prácticos, ¿qué es la naturaleza? Es como si llegara aquí en México un terremoto, ni con todo el dinero del mundo que tenga el mejor venezolano va a poder contra la muerte, ni con el hambre. Pero vamos a hablar como históricamente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, no estamos criticando si Maduro fue democráticamente electo o no, ni que si el chavismo hundió la economía. Eso no es. Estamos hablando de que están bombardeando a un país y están secuestrando a un presidente. Y que con base a esto, ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos? Porque justamente Venezuela nos está diciendo que tomemos esta bandera para unirnos, porque van por un petróleo, no van por los ciudadanos. Están yendo, es como cuando, no estamos hablando aquí de una película de Hollywood, donde llega a Estados Unidos y es el lindo de la película. No, si le soltamos a Venezuela y cae Venezuela, que es aparentemente algo que están celebrando, no es así. Se va a convertir en un cementerio y nosotros estamos muy pegaditos a Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se secuestra a nuestra presidenta Claudia y que nos venga a gobernar. Pues señores, ¿de qué sirve que hayamos vencido un PRI, un PAN, si vamos a caer en las peores manos de un neoliberalismo que va a arrasar con nuestros pueblos, con nuestros barrios, con nuestras tradiciones y al final de cuentas, ¿cuál es la acción de esta transmisión? Es que seamos conscientes de lo que está pasando, que no estamos poniendo en juego la presidencia de Maduro, sino más bien es ser conscientes que los recursos naturales nos puede pegar a todos. Y por ejemplo, hace 50 años el Che decía, ¿no?, que que al imperialismo no hay que creerle nada. Estamos hablando de 50 años de esa misma historia, porque Estados Unidos no tiene una historia tan rica como la de nosotros, que hace lo mismo. Y es evidentemente que no necesitamos ser estudiados o ir a Harvard para entender que quiere los recursos naturales. Por ende, es importante unirnos por amor a la humanidad, porque desafortunadamente nos deshumanizamos. Bien lo acaba de decir Gera. ¿Qué está pasando con Gaza? ¿Qué está pasando ahora con Venezuela? Y desafortunadamente la ONU no nos va a resolver, y lo vimos nosotros aquí en México con el caso de los compañeros 43 de Ayotzinapa. Fue un boom, ¿y qué se hizo? Nada, ya basta, porque aquí no está pegando un sector que sea Guerrero o las colonias, aquí está pegando a un país que si cae Venezuela, cae México, porque a ver, a mí no me garantiza que nosotros nos va a decir, ay no, pues es que México es mi hermanito y porque me cae bien la presidenta lo vamos a dejar. Y creo que es importante citar y que Claudia está muy bien preparada, nuestra presidenta, y tiene todo nuestro respaldo, que nos está diciendo que en la Carta 51 de las Naciones Unidas, que dice, fíjense, la misma Naciones Unidas dice que la defensa de proteger a su pueblo, su territorio y la independencia, y que no pueden entrar a disparar o secuestrarse. Entonces es importante entender que nos estamos manifestando por un ataque militar ante unos recursos naturales, porque si le pega a Venezuela, México lo tiene todo, tiene biodiversidad, gente, cultura y es mercado, y eso es neoliberalismo. Pues yo cedo la palabra y muchas gracias por el espacio y los invitamos a esta reflexión de conciencia. Muchas gracias, Janet. Adelante, Frida. Buenas noches a las compañeras y compañeros que nos acompañan en Facebook. Agradezco el espacio al camarada, a la compañera Janet. Yo creo que es importante entender que Estados Unidos ya no es el imperio que era antes, entender el contexto geopolítico que ahora vivimos. ¿Por qué Estados Unidos se atreve a realizar esta intervención militar a Venezuela? Porque ya no tiene recursos. Es muy importante el mensaje que manda Andrés Manuel, porque Andrés Manuel menciona entre líneas que ni siquiera Trump tiene el control. ¿Cuál es el control que tiene Estados Unidos actualmente? Viene de la élite militar, ¿no? A falta de recursos, su única táctica es intervenir.
ya lo ha dicho, quieren revivir la famosa doctrina Monroe, que surgió en 1863. La doctrina Monroe es un posicionamiento de Estados Unidos donde mencionan que le dicen a Europa, no pueden intervenir América porque América para los americanos. Llamó desde la mañana a realizar movilizaciones. Hubo movilizaciones en los consulados para demostrar nuestro apoyo a Venezuela, aquí en la Embajada de Venezuela, en la nueva Embajada de Estados Unidos, en Mérida, en Puebla, en Oaxaca, en Los Ángeles, en Nueva York, en Londres. Es decir, es un mensaje claro que la mayoría condena la intervención militar de Estados Unidos hacia Venezuela. Y no es un invento de la izquierda el que Trump haya amenazado a Estados Unidos, porque Estados Unidos, Trump dice, pues la presidenta de México es una buena persona, pero ¿de qué nos sirve que nos diga eso si al final dice que el narcotráfico es el que gobierna México? Y no, el narcotráfico no lo gobierna México, lo gobierna Claudia. ¿Por qué? Porque ganó una votación arrasadora en el 2024, el pueblo la respalda y yo creo que tenemos que mantenernos movilizados, mantenernos organizados, empezar a ver las noticias, no consumir los noticieros amarillistas que es Televisa, que es TV Azteca. Es decir, no, jamás vamos a poder justificar ni respaldar desde la izquierda ni desde la Cuarta Transformación una intervención militar violenta. Un golpe de Estado jamás puede ser la solución para cualquier conflicto. Y es muy preocupante que Estados Unidos diga explícitamente, que Trump lo haya dicho en su conferencia de prensa por la tarde, que jamás no se había visto un ataque así desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Trump está comparando el ataque que hizo en Venezuela con la Segunda Guerra Mundial. No es cualquier cosa. Y no es que quiera generar un discurso alarmista, sino es darle el peso y la importancia que se merece. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a muy corta distancia de Estados Unidos. E insisto, por más que Donald Trump hable bien de nuestra presidenta, no nos garantiza nada que no quieran intervenirnos. Es decir, ya existe un posicionamiento claro del gobierno de Estados Unidos en donde mencionan que vamos nosotros y también va Colombia. Entonces, yo les invito a todas y a todos, los movimientos de izquierda, al partido y en general a todas las ciudadanas y ciudadanos, que nos organicemos, nos movilicemos y que estemos al pendiente. Porque si nosotros nos encontramos débiles, nos encontramos desorganizados, desarticulados, no vamos a poder avanzar para poder defender nuestra soberanía. Muy bien, Frida, yo quiero agradecer, hemos llegado de manera simultánea a 159, 160 amigas y amigos del Facebook. Muchas gracias por estar conectados. Es un tema sumamente importante. Para nadie es un secreto que Estados Unidos está buscando la riqueza petrolera de Venezuela. Ellos tienen una reserva aprobada de 303,000 millones de petróleo crudo. México tiene a principios de 2024 8,300 millones de barriles, que es un petróleo además menos complicado de procesar y de refinar, y nuevamente con una ventaja estratégica de que colindamos, somos frontera con los Estados Unidos. Entonces, esta reflexión, como bien dice Frida, no es para alarmar, sino qué vamos a hacer en los escenarios que ya vimos que sí son posibles. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar el ataque, la agresión militar? ¿Cómo nos vamos a preparar como sociedad, como movimientos, como ciudadanos que respaldan un gobierno democrático y popular que además entiende que hay una distribución de la riqueza? Por eso se desmantela el régimen neoliberal, porque la renta del petróleo y los recursos que surgen del propio Estado sirven para la mejora y el bienestar de la mayoría de la población.
vamos a esperar pasivamente. Morena alguna vez en su existencia va a utilizar los consejos estatales, por ejemplo. Aquí le hago un llamado a Héctor Díaz Polanco, que sirva de algo el Consejo Estatal. Reunámonos, no nada más para los momentos de la grilla, de la selección de los candidatos. Este es el momento para convocar a un debate nacional desde las estructuras de Morena. Y de las estructuras de Morena, salir a la calle y mantener la información, la sensibilidad de nuestro pueblo. Hay mucha contaminación en las redes sociales, ya no se diga del consumo de medios de comunicación a los que se refiere Frida, y creo que es el momento de estar muy atentos del Canal 11, del Canal 22, del Canal 14, que dan una agenda totalmente distinta al envenenamiento que hace cotidianamente, bueno, lo de TV Azteca pues ya es la vulgaridad pura, pero todos los demás medios de comunicación, y lo pueden constatar en un viajecito en el coche escuchando cualquier estación de radio comercial, todo es en contra de la 4T y todo es a favor de justificar esta política criminal de Estados Unidos y traicionera, traidora a la patria de nuestra oposición vendida, encabezada por el PAN y por el PRI. Y entonces tenemos que discutir si están incurriendo estos opositores vendidos al delito de traición a la patria. Tenemos que repensar el papel de México en la discusión internacional de América Latina, como lo decía Janet, es decir, esto lo venimos padeciendo desde hace más de medio siglo. Y en México sufrimos el peor momento de nuestra historia con 32 años de neoliberalismo. ¿Cuál es el resultado? Que la gente ya ni siquiera se pregunta el por qué no tiene vivienda. Cuando hace 40, 50 años, nuestros abuelos y algunos de nuestros padres tenían acceso a ese derecho sin las complicaciones, indisposiciones institucionales y sobre todo especulación mercantil que tenemos en este momento. Y hablando del tema de vivienda, o sea, ¿qué se quiere golpear en Venezuela? Pues el proyecto social, las misiones de salud, las misiones educativas. ¿Qué se quiere golpear en Venezuela? Pues que Hugo Chávez entregó 5 millones de vivienda. Qué bueno que Mauricio Ceballos, dirigente del movimiento Sin Vivienda No Hay Bienestar, emite un comunicado en el que nos recuerda que en el tema que ellos manejan, en Sin Vivienda No Hay Bienestar, pues es la revolución bolivariana la que construye más viviendas en la historia de Venezuela. Eso es lo que se quiere destruir. Que el recurso de las naciones, producto de sus riquezas nacionales, como puede ser el petróleo, no se destinen a los grandes privilegios insultantes para una élite, para una oligarquía, sino que esa renta, esos beneficios, esa riqueza llegue en vivienda, en hospitales, en escuelas. Eso es lo que está golpeando esta madrugada del 3 de enero el imperio. Eso es lo que está amenazando en México y en América Latina. Claro, Estados Unidos se había acostumbrado durante décadas a tener gobiernos títeres, y en el régimen neoliberal que se instauró desde Miguel de la Madrid, después se radicalizó con Carlos Salinas de Gortari, viene el momento más cruento y más vendepatrias con Ernesto Zedillo, al grado de que seguimos pagando el Fobaproa. Se siguen etiquetando más de 80,000 millones de pesos que pagamos tú, yo y toda tu familia. En el presupuesto se sigue etiquetando esa deuda que se hizo colectiva cuando se la robaron un puñado de banqueros con la anuencia de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. Después tuvimos la supuesta transición democrática, que fue la misma tranza, fueron los mismos, la misma gata, nada más que revolcada.
Vicente Fox, ¿qué hizo con los excedentes petroleros? Se los chingaron, se los gastaron, no hicieron vivienda, no hicieron caminos, no hicieron hospitales, no hicieron absolutamente nada, se lo gastaron en frivolidades. Y luego llega Felipe Calderón, el espurio, hizo la barda de una refinería, no tuvo la capacidad de hacer absolutamente nada más que darle una patada al avispero del narcotráfico, declarando una guerra, cuando ellos mismos eran parte, con García Luna, de la distribución y de la gran mafia del narcotráfico en este país, como se demostró en los propios tribunales de Estados Unidos, y como se venía presumiendo por la oposición de izquierda en este país. Y finalmente, Enrique Peña Nieto, que ya es insostenible después de lo que nos recuerda tristemente Janet Calvo con la desaparición de los 43, creo que fue el momento de quiebre ya definitivo de la caída de ese régimen y que permite la llegada de la 4T con el licenciado Andrés Manuel López Obrador a la cabeza. Perdón si nos excedemos un poco de los tiempos, pero la verdad es que tenemos que reflexionar, tenemos que ser un poco más exigentes con nosotros mismos para acudir a la información más verídica que nos permita una opinión crítica y no quedarnos en la comodidad del comentario facilón de que se está atacando una dictadura, falso, de que se está atacando a un narcoestado, falso, porque en todo caso son los mismos argumentos que se estarían aplicando contra nuestro país. La pregunta es qué hacer. El himno nacional mexicano, que es uno de los 3 símbolos patrios, junto con el escudo nacional y la bandera de México, nos da una orientación muy clara. Y creo que no exagero y no quiero tampoco ni dramatizar, ni exagerar, y mucho menos alarmar, pero tenemos que estar preparados. No sé, tenemos antecedentes, la invasión de 1947, cuando el cobarde de Santana se va a su rancho, cuando deja sin municiones y sin tropa profesional al general Anaya, que fue derrotado muy cerca de aquí, en Churubusco, porque además lo dejaron sin armas. De ahí sale la frase de que si tuviera parque usted no estaría aquí, cuando le hace esa contestación al general Scott. Fue el pueblo el que salió a pedradas, a palos, agua caliente, los que enfrentaron al ejército de Estados Unidos. Yo creería que tenemos un ejército que estará pensando en organizar una respuesta de otro tipo, más organizada, muy comunitaria, apostándole siempre, desde luego, a una salida política, una salida pacífica, pero yo creo que ya no podemos ser ingenuos. O sea, sería un gravísimo error creer que eso no va a ocurrir en nuestro país. Ya vimos que ocurrió allá y nosotros tenemos que ser nada más cuidadosos. Hay que ver cómo se van dando los escenarios en Venezuela. Qué bueno que la presidenta es cuidadosa, porque así debe de serlo, pero creo que los actores políticos del movimiento tenemos que ser muy claros en advertir estos peligros y en esbozar ciertas salidas. Nosotros sí podemos hablar del peor escenario pensando en que nunca se dé, pero quien se prepara para el peor escenario está preparado para todos los escenarios. Entonces, en ese sentido es nuestra intervención y bueno, pues ahí está nuestra postura. Vamos cerrando este en vivo con la promesa de que vamos a tener pronto algunas líneas que vamos a abundar de mayor manera. Yo espero que entre mañana, lunes, podamos ir avanzando con alguno de estos temas y estamos desde luego con la postura institucional de nuestra presidenta, pero sobre todo hacemos
un llamado a la solidaridad de todo el pueblo mexicano con el pueblo venezolano. Ya lo vimos, que hay miles de ellos en las calles y que se van a defender, y que la verdad es que esperamos que esto haya sido solamente un episodio breve y que no avance esta intentona violenta, criminal, intervencionista de Trump, invadiendo nuevamente el territorio venezolano. Termino en el sentido de que se respete la vida y la integridad física del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, y que se termina con ese secuestro que además convierte al Estado norteamericano en un criminal. Con esos términos yo estaría concluyendo. Adelante, Janet. Bueno, para este cierre, compañeros, es importante también recordar que tenemos esta doctrina Estrada, que dice no intervención, respeto a la soberanía y soluciones pacifistas. Pero quiero que estos temas se vayan a sus casas y reflexionemos, sobre todo en redes sociales. Como dijeron los compañeros, hay que observar el panorama de las redes sociales, y justamente a mí la verdad hasta me da como un poco de pena, pero es importante que también lo visualicemos. Por ejemplo, América Rangel nos está subiendo en sus redes sociales: toda la narcoizquierda debe caer, y nos pone que está capturado Nicolás Maduro y que vienen por Andrés Manuel López Obrador. Señores, yo creo que como mexicanos sabemos lo que nos ha dado Andrés Manuel López Obrador, y hacer estas comparaciones absurdas sin argumentos, y que, lo vuelvo a repetir, lo que está en juego es una soberanía de un país que lleva 200 años de lucha, y que los venezolanos, así como si entraran aquí en México, van a defender el pueblo y el territorio, el pueblo. Y por ejemplo, vamos a ver ahí, los que están más jóvenes y nos están viendo, que hay músicos, tiktokers, youtubers que son venezolanos y que están diciendo bravo, se cayó Maduro, pero ojo, ellos no viven en Venezuela, están viviendo en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren el sueño gringo, pero el sueño gringo, todos los compatriotas que están en Estados Unidos saben que no es nada y que están perdiendo su identidad. Entonces seamos solidarios, empáticos, y que como movimiento, pues sobre todo nosotros que estamos aquí en Coyoacán, en Los Pedregales, que somos solidarios, que nos unimos para hacer pachanga, fiesta, que nos preparemos para lo que venga y que le vamos a entrar con todo, porque realmente esto es algo que nos tenemos que no preparar intelectualmente, sino que organizar desde abajo, porque es donde nos va a pegar más. Porque imagínense, entre Estados Unidos le van a decir que el PRI y el PAN se van a poner a defender este territorio. No, este es un territorio que en Los Pedregales también hubo muerte, sangre, y que hoy nosotros jóvenes tenemos la dicha de estar y poder hablar con ustedes. Que tengan bonita noche, y pues seguiremos aquí informando de la manera más oportuna, y también abrir el debate, ¿no? Porque tampoco somos dueños de la verdad, pero tratamos de llevar la conciencia a través de un proceso histórico y con datos duros, y no decir cosas sacadas de la manga o subirnos de una tragedia que puede caer un país que ha preservado lo más bonito, que es el petróleo. Muchas gracias, Janet. Cerramos también con Frida. Muchas gracias. Me gustaría cerrar solo con 3 cosas rapidísimas. La primera es que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como encargada de la presidencia de Venezuela, ante la ausencia forzosa de Nicolás Maduro, quien fue secuestrado en la madrugada por Estados Unidos. Es importante destacar que no hay falta ni absoluta ni temporal del presidente. Sigue siendo él el jefe de Estado, solamente es una encargaduría, pero pues tampoco puede existir un vacío en la dirigencia del país. La segunda cosa es que ni la guerra, ni el asesinato, ni la corrupción, ni el robo, ni la intervención extranjera o un golpe de Estado nos puede ser indiferente. Las personas que no se indignen porque Estados Unidos bombardeó esta madrugada a Venezuela, yo creo que son personas que no tienen empatía, que no piensan en los demás, que son inhumanos. Es decir,
No podemos estar a favor de asesinatos, de que maten a niñas, de que maten a mujeres, de que maten a adultos mayores, a cualquier persona. Y lo último sería que les invito a que sigan las redes sociales de la Coordinación Mexicana de Solidaridad con Venezuela, porque ahí se están realizando algunas movilizaciones a favor de Venezuela para demostrar nuestra solidaridad y que no están solos. Les invito a todas y todos, sin importar el color, el partido, el movimiento, que pues nos mantengamos unidas y unidos, porque sin unidad ni movilización no vamos a poder avanzar. Esto no es incluso solo de un país o de otro, es defender la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Frida. Pues con esto vamos terminando. Tuvimos más de 161 amigas y amigos del Facebook. Muchísimas gracias. Ojalá podamos coincidir en la mayoría de los puntos que hemos aquí tratado. Vamos a hacer más en vivo con respecto a este tema, pero sobre todo es bien importante que esta sacudida a nivel continental que se da en este 3 de enero, pues sirva para generar más conciencia, más organización, más información verídica sobre lo que está ocurriendo y sobre todo las condiciones para que, llegado el momento, toco madera, podamos resistir como una nación libre y soberana de cualquier intentona imperialista, que ya vimos que son capaces de todo. Y tenemos que condenar con mucha rabia, con mucho coraje, esta cuestión de la indignación de la que habla Frida es fundamental. No podemos tener atole en la sangre y tenemos que tomar postura. Yo siempre creo que este tipo de crisis nos ayudan a consolidar más la fuerza popular, a hacerlo además desde nuestras colonias. Estamos aquí en la Ruiz Cortines, la compañera vive aquí en San Pablo Tepetlapa, mi compañera en Santo Domingo, están aquí y agradezco mucho Carlos Marcón y Brenda Zamora, Ingrid Zamora, y varios compañeros nos ayudaron con información que vamos a ir entregando. Esteban Velázquez, muchas gracias, Francisco Mendoza y Salomón Mendoza, Marco Antonio Soto Caballero, también muchísimas gracias, creo que Edgar Valenzuela también nos mandó alguna información, y básicamente ellos fueron los que nos mandaron la información. Alex Orozco estuvo muy pendiente, no sé si nos mandó algo, pero vamos a hacer más actividades de este tipo, por lo menos desde este medio, en lo que se van asentando las cosas también en el movimiento, y creo que es indispensable que se haga una movilización unitaria, importante, fuerte, que no nos desgaste como movimiento, pero que sí refleje el sentir popular con respecto a este agravio, que es de muerte y que marca como un día negro este 3 de enero de 2026. Pues seguimos en contacto, ánimo, hay que seguir luchando porque la lucha sigue y venceremos en la medida en la que tengamos la información y la organización suficiente. Podemos vencer cualquier obstáculo. Ni los gringos tienen idea de lo que está hecho el pueblo mexicano. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Frida. Gracias, Janet. Bravo.